Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por conectarse nuevamente con nuestros devocionales en audio, estos podcasts. Y queremos invitarle antes de comenzar este devocional a que le dé un me gusta a este video, comparta, comente en la caja de comentarios y también pueda suscribirse a nuestro canal. Esto nos ayuda a que las redes sociales o YouTube específicamente pueda compartir estos audios y pueda llevarlos a más personas que a lo mejor esta palabra les puede tocar. Sin ser más, el devocional de hoy se llama Paz en la oración. Paz en la oración. Y vamos a leer en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Repito la cita bíblica, Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En este pasaje vemos a un Pablo o apóstol Pablo dándonos ciertas indicaciones frente a la oración y digamos que de alguna manera lo que la oración puede causar en nosotros cuando la usamos de la manera correcta. Si notamos en este pasaje dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias. Y es muy interesante porque la palabra ante todo dice, por nada estéis afanosos. Y esto tiene que ver con confianza, con confiar en nuestro Padre, que en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las circunstancias que podemos estar viviendo, tanto económicas, de salud a lo mejor, o algún inconveniente familiar, la palabra dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, si cambiásemos esta palabra, es que confiemos en Dios, que Dios tiene el control. No nos afanemos, tranquilos, Dios tiene el control. Pero antes de esto dice, o más bien después de esto sigue diciendo, antes bien. Y cuando dice antes bien, está diciendo en cambio de hagan esto. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. Dice en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias. Dice mediante oración y súplica. Y mire que ahí ya entramos al proceso de orar o relacionarnos con nuestro Padre en oración, ¿cierto? Pero también dice con acción de gracias. Ahora, frente a una situación que podamos estar viviendo complicada en nuestra vida, dice el apóstol Pablo que antes bien cambiemos esa vida afanosa, esto que nos está turbando, dice mediante oración y súplica. O sea, nos dice vayamos en oración al Señor, supliquemos, pero ojo, en medio de esta súplica no nos olvidemos de dar gracias por la situación que podemos estar pasando o por las situaciones que puedan llegar a nuestra vida o por las situaciones que estemos viviendo en ese momento. Hay algo bien importante y es que al ser humano siempre le cuesta dar gracias por las situaciones complicadas que están pasando. Pero eso también tiene que ver mucho con el desconocimiento de alguna manera de la palabra de Dios. Porque si nos vamos a otra cita bíblica, la palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y no dice unas cosas, dice todas las cosas. Frente a esto, ¿por qué tendríamos que dar gracias en una situación complicada en nuestra vida? Porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A qué voy con esto? Es que en medio de la situación que podamos estar viviendo, esta situación nos va a ayudar para bien. ¿De qué manera? Dios sabe de qué manera. Dios, a través de estas situaciones que pasamos difíciles en nuestra vida, sea porque Él está tratando y provocó cierta circunstancia, o sea porque nosotros mismos, a través de nuestras malas decisiones, estamos en situaciones complicadas, Dios usa todo esto para nuestro bien. Ahora el versículo sigue diciendo, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y mire que es bien interesante esta parte del versículo porque no sé si alguna vez
le ha pasado que a veces nos es más fácil ir delante de alguien, un amigo, un conocido, un familiar, a contarle nuestras situaciones difíciles que inclusive a nuestro papá, a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Salvador? Y Pablo dice acá: sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Vuestras peticiones. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo acá? Se está refiriendo frente a la circunstancia complicada que estamos viviendo. ¿Cuál es nuestro motivo de oración? ¿A qué queremos llegar? O sea, ¿qué es lo que estamos pidiéndole al Señor? Nuestras peticiones. Que de esa situación que estamos viviendo necesitamos que Dios solucione. Ahora, frente a esta situación hay que entender algo, y es que cuando caminamos con nuestro buen papá, cuando caminamos con nuestro Señor y entendemos el plan perfecto que Él tiene con nosotros, más que ir a pedirle una solución o que solucione alguna situación, normalmente cuando entendemos el significado de la oración, lo que vamos es a decirle al Señor: Señor, dame paz y ayúdame a entender esta situación que está pasando, que tengo que aprender de esto, y ayúdame a asimilar, pase lo que pase. Eso es ir delante del Señor sujeto en oración a lo que Él quiera hacer. Obvio, si yo tengo una situación complicada, yo quiero que se solucione. Pero frente al propósito y la voluntad de Dios, ¿qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él quiere hacer conforme a su propósito? Recuerde que nosotros no pedimos como debiéramos pedir, pero si somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a pedir conforme a su propósito. Y a veces su propósito no es lo que nosotros queremos. Y alguien podrá decir: no, pero sí, ¿cómo no va a ser? Sí, a veces el propósito de Dios frente a lo que nosotros queremos no es como tan conveniente o no es tan agradable para nosotros. Porque a lo mejor frente a una relación que Dios está interviniendo para terminarla porque nos está causando daño, a lo mejor en medio de nuestro orgullo y nuestra ceguera, en medio de la situación que estamos viviendo, pensamos que lo mejor es seguir con esto, pero Dios está terminando con algo porque no es así. Ahora, frente a otras circunstancias también es igual. ¿Por qué? Porque Dios no obra según o de la misma manera que obra el ser humano. A Dios no lo mueven las emociones, a Dios lo mueven los propósitos. Dios tiene un plan perfecto con nuestras vidas, y la intención de papá con nosotros es formar nuestro carácter. Y a veces para formar nuestro carácter hay que tomar decisiones complicadas, y esas decisiones las tiene que tomar Dios. Hay un pasaje en la Biblia que habla acerca del alfarero y acerca del barro, y me suena o me parece muy interesante esa palabra donde dice: y le dirá el barro, o le dirá la vasija al alfarero: hazme de esta manera o de esta manera, o por qué me hizo de esta manera o no me hizo. Y esto tiene que ver con el señorío de Cristo. Tiene que ver con que papá, aparte de ser nuestro Señor y nuestro Salvador, es nuestro dueño. Y cuando habla de Señor, es que somos propiedad de Él, y somos propiedad de Él. Y Él es el que conoce lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y entonces a veces puede ser que lo que nos conviene o aparentemente nos conviene a nosotros no es lo que Dios cree que es lo mejor para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos va a hacer daño. Y Dios conoce qué es lo que nos va a hacer daño. Entonces hay cosas que a lo mejor Dios no nos va a permitir vivir, o no nos va a permitir pasar, o no nos va a permitir que lleguen a nuestra vida, porque lo que va a hacer es causarnos daño. Y miremos la siguiente parte del versículo. Dice: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y cuando habla de guardar y en Cristo Jesús, ojo, el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús, está hablando de que también es conforme a su palabra. Recuerde que Cristo es la palabra hecha carne. Entonces, todo esto, el tema de esa mezcla de oración, de clamar, de poder llegar a nuestro Padre y pedir conforme a su propósito, sujetarnos a su voluntad, pedir de la manera correcta, no conforme a nuestros deseos, nuestros deleites, sino conforme a su propósito. Al final, dice que a través de todo esto, Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y eso tiene que ver con la palabra de Dios también. ¿Sabe algo? Cuando estudiamos la palabra de Dios y cuando
nos alimentamos constantemente de la palabra y buscamos constantemente y nos acercamos a Dios en la palabra, usted sabe que la palabra es como si fuera un escudo en nuestra vida. Y cuando llegan situaciones complicadas, la palabra nos levanta o evita que hagamos algo malo. Esas promesas que Dios nos da. Entonces, en la oración encontramos paz, como se titula este devocional. Pero para hacer una oración correcta también tenemos que sujetarnos al Señor. Tenemos que confiar en el Señor. A veces vamos a la oración y vamos más con peticiones, quiero esto, pero no vamos de una manera humilde, no vamos de una manera en la que nos sujetemos a nuestro Padre. En este mensaje Pablo nos ofrece un poderoso recordatorio sobre la importancia de la oración y la confianza en Dios. Nos insta a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Esto implica una redención total de nuestra preocupación y ansiedad, confiando en que Dios tiene el control y nos cuida. La promesa que sigue es aún más reconfortante. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esto es tremendo, ¿cierto? Dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará nuestros corazones, ¿cierto? En Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos al acercarnos en oración a nuestro papá? ¿Qué es lo que hacemos? Desde aquí la paz no se limita a la ausencia de conflictos o problemas, sino que es una paz interior y trasciende las circunstancias externas. Es una paz que solo puede provenir de una profunda confianza en Dios y su soberanía sobre nuestras vidas. Y cuando habla de soberanía, está hablando de que Él sabe lo que está haciendo con nuestras vidas. Y lo que está haciendo es correcto, pero nosotros estamos sujetos a eso. Ahora, ¿de qué manera podríamos aplicar esta palabra a nuestra vida? Dice aplicación, cultivar una vida de oración constante. Es necesario que terminemos tiempos diarios de oración donde nos acerquemos a Dios y podamos expresar a través de la oración nuestras preocupaciones y necesidades, pero también dar gracias y entender que en medio de esas circunstancias somos formados y nuestro carácter es formado cada día más como el de Cristo. Lo segundo en lo que podemos practicar es practicar la gratitud en medio de las dificultades. A veces es difícil ser agradecidos en medio de las dificultades. Y yo creo que tenemos que aprender a ser agradecidos porque en medio de esas dificultades Dios usa todo esto para nuestro bien. Y como ya lo dije, forma nuestro carácter como el carácter de Cristo, pero también nos enseña a confiar en Él, a entender que Él tiene un propósito claro con nuestra vida, que Él no se le ha olvidado sus promesas y que Él tiene un plan perfecto. Y la tercera forma de aplicar esta palabra es buscar la paz en Dios en lugar de la paz del mundo. A veces no es ir a mirar cómo solucionamos. A veces es ir a los pies de Jesús y pedirle que nos ayude. A veces es ir y decirle, Señor, no sé qué hacer. Necesito que me ayudes. Necesito que me des fuerzas para hacer las cosas de la manera correcta. Y sujetarnos a lo que Él quiere hacer. ¿Sabe algo? La paz del mundo y las soluciones que da el mundo o que da el mundo son cosas pasajeras. Pero el Señor tiene un plan perfecto. Y lo que Dios da es para bendición. La bendición que viene de Dios no añade tristeza. Entonces, es importante que entendamos esta parte. Vamos a orar. Padre amado Señor, en este día queremos agradecerte por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias porque eres tú quien da paz que sobrepasa todo entendimiento y eres tú a quien podemos ir confiadamente sabiendo que nos vas a escuchar y que no solo nos escuches, sino que sabes cuáles son nuestras necesidades y entiendes las circunstancias que estamos viviendo. Señor, ayúdanos a ir en oración hacia ti de la forma correcta, sujetándonos a tu voluntad y pidiéndote, o más bien sujetándonos a lo que tú quieres hacer con nuestra vida. Gracias, papá, en medio de todas las dificultades que estemos pasando, te damos gracias porque sabemos que aunque el mundo se caiga a pedazos, tú nunca nos fallarás. Y si muriéramos en el intento,
Señor, y si muriéramos por algún inconveniente que tenemos, Señor, si somos tus hijos, simplemente pasaremos a la eternidad, a una vida mucho mejor. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Espero este devocional haya sido de bendición para sus vidas. Recuerde, por favor, comentar, compartir, dejarnos un like en este devocional, en este video, y activar la campanita para que les lleguen los devocionales cada día. Un abrazo y bendición.